Alaurinos en el mundo, con Juan Antonio Rueda. Un podcast de Alaurín Radio. Séptima entrega de Alaurinos en el mundo. Por primera vez viajamos a América del Sur y el país que nos acoge en esta ocasión es Perú. Pero no Lima, Arequipa o Cusco, que podrían ser las más conocidas. La ciudad en la que está el alaurino que conocemos hoy es Iquitos, la novena más poblada del país. Y lo que es más llamativo, la ciudad más grande del mundo sin conexión terrestre directa al mar. Carlos García, ingeniero agrónomo, lleva allí nada menos que casi 17 años de los 43 que tiene. Muy buenas. Muy buenos días desde acá, Juan. Gusto estar con Alaurinos por el mundo. Igualmente, un placer saludarte. Tenemos muchas ganas de hacer esta entrevista, como decimos la primera con América del Sur, y contigo, la persona que más años lleva en el extranjero de todas las que hemos entrevistado hasta el momento. Nos separan 8.400 kilómetros. ¿Dónde te encuentras en este preciso momento y cómo te sientes? Bueno, Juan, pues la verdad que me siento bien, fresco, algo raro acá en Iquitos porque es una ciudad de muchísima calor y me da mucho gusto de poder ser, el primero que representa a América Latina, ¿no? Para este programa tan interesante y que voy siguiendo ya en los otros capítulos que habéis seguido. Que bueno, aquí son las 4 de la tarde más o menos, unos minutos más. ¿Qué hora tenéis ahí? Acá pues son las 10 de la mañana de un día fresco, ¿no? Un jueves un jueves laboral, pero he parado todas mis cositas para poder atender este momento a ustedes, ¿no? Se agradece mucho. ¿De qué parte de Alaurín eres? Para ubicarte un poco, aunque ya lleves años fuera de aquí. Pues soy de la carretera Cártama, lugar inhóspito hace años, ¿no? Apartado del mundo, ¿no? Con aquellos naranjos y limones que había, pero ya somos parte de Alaurín, ¿no? Así que soy de la carretera Cártama, de la calle Velázquez, exactamente. Un saludo para todos los vecinos de allá. Y aunque ahora mismo cuando voy para Alaurín estoy ya por las tierras del norte, ¿no? Como le digo, por allí por cerca de La Fogata, sí. Por la variante, allí viven mis padres y siempre que voy estoy por aquella parte, ¿no? Pero originario de la carretera Cártama y con orgullo. Calle Velázquez, carretera Cártama, con mucho orgullo. ¿Y para ti qué es Iquitos? ¿Dónde vives ahora? Iquitos, Iquitos, como bien ha dicho, es... que has dicho que es la ciudad más grande del mundo, desconectada, sin conexión por carretera. Entonces Iquitos es una ciudad un poco curiosa y única, ¿no? Porque esta desconexión de una ciudad de unos 600.000 habitantes lo que hace es que tenga unas características precisas de aquí nada más, ¿no? Porque está como muy aislado del resto de, digamos, Occidente, ¿no? De la conexión con el mundo. Entonces la cultura que le rodea, ¿no? Selvática, con esta desconexión le hace que tenga unas peculiaridades que no tienen otros lugares del propio Perú, ¿no? Has nombrado Cusco, Lima y Arequipa y realmente eso es como otro país si lo comparas con Iquitos. Bien, bueno, pues vamos a conocer un poquito más de la capital de la región de Loreto, en Perú, Iquitos, de la mano de nuestra compañera Noemí Pérez. Iquitos, la capital de la región de Loreto en Perú, es una ciudad única enclavada en pleno corazón de la selva amazónica. Su aislamiento geográfico, rodeada por ríos y la vasta jungla, la convierte en un punto de conexión clave con el Amazonas, pero también un desafío en términos de comunicaciones y desarrollo. A pesar de no contar con accesos por carretera al resto del país, se ha convertido en un centro de comercio e intercambio a través del transporte fluvial y aéreo. La economía de la ciudad depende en gran medida de la extracción de recursos naturales como el petróleo, la madera y los productos derivados de la biodiversidad amazónica, aunque el turismo también juega un papel creciente, atraído por la exuberante naturaleza y las culturas indígenas que habitan la región. Estos pueblos originarios son una parte esencial de la identidad de Iquitos, con un profundo conocimiento de su entorno.
En cuanto a la población, aunque la mayoría es de origen local, ha crecido la presencia de extranjeros, también españoles, quienes aportan al dinamismo cultural y empresarial de la región. Entre ellos, el alaurino en el mundo de hoy, Carlos García. Iquitos enfrenta desafíos ambientales significativos, como la deforestación y la contaminación de sus ríos, lo que pone en riesgo su biodiversidad. Por ello, la ciudad busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de su rica naturaleza. Iquitos es un motor vital para la región amazónica, con un potencial crucial para el futuro de Perú. Pues esto es Iquitos y vamos a empezar con Carlos García por el principio, antes de 2008. Tu vida en Alaurín el Grande. ¿Qué hacías antes de tomar ese vuelo a Perú? Porque estudiaste en los dos institutos, ¿no? Pues no, estudié en Coín. Ajá. Estudié en Nuestra Señora de Lourdes. Vivía en Alaurín, todas las mañanas, como muchos alaurinos, agarrábamos el autobús del colegio para irnos todavía dormidos allí a Coín, ¿no? Y allí estudié desde primero de GB hasta séptimo de GB y después octavo, como soy de los del experimento de la reforma de eso. Hice segundo de eso, me acuerdo, en Coín. Y de ahí, después de todos esos años estudiando fuera del pueblo, fui a Alaurín el Grande, allí al Chorro, al instituto. Antonio Gala, sí. Y hacer primero de bachillerato. Pero para mí fue todo un lío, porque como venía del experimento de la reforma de Coín, tuve que hacer documento especial y tal para que me dejaran ingresar allí en el pueblo. Y ahí pues había mucha gente que creían que yo era de Málaga. Cosas curiosas, porque como no me habían visto nunca en los colegios de allá, de Alaurín, pues pensaba que yo era extranjero. Y no, pues alaurino de toda la vida. Pero sí, estudié allí ya después de primero bachillerato, segundo, tercero y COU. Y ya de ahí salí del pueblo, ¿no? Creo que fue en el año 2000, 2001. Salí ya a estudiar, ¿no? Yo siempre me ha gustado el tema de los estudios y el tema de ciencias y naturaleza. Y bueno, mi familia ya en Alaurín tiene viveros de plantas ornamentales, jardines, los del vivero La Vega. Sí. Entonces siempre está muy relacionado al tema de las plantas. Y bueno, y qué menos que ingeniero agrónomo, ¿no? Que es un tema de ingeniería relacionada con las plantas. Y ahí me aventuré a ir a Córdoba a estudiar en la Escuela de Ingeniero Agrónomo y de Montes. Bien, bueno, de ahí, de Córdoba, de estudiar esa carrera, esos estudios, aparte de un año que también estuviste de Erasmus, te vas de proyecto fin de carrera, nada más y nada menos que a Perú. Te voy a decir un enunciado y tú me dices qué te dice. Desarrollo comunitario sostenible en comunidades nativas y ribereñas. ¿Qué te dice ese enunciado? Pues eso es mi vida, ni más ni menos, Juan. A eso me dedico ya 17 años acá en estas tierras. Muy bien, pues háblanos un poquito de ese proyecto fin de carrera que te llevó hasta Iquitos y, en fin, a Perú. Ya, pues bueno, cuando terminé ahí la carrera me pedí una beca en el área de cooperación, me la dieron, yo feliz, ¿no? Terminé los estudios, me dieron, me acuerdo que fueron 3.500, 4.000 euros de aquellos tiempos. Y de toma y vete para Perú. Y vine aquí a un proyecto, o sea, yo no sabía Iquitos qué era, o sea, en aquellos tiempos no había tanto internet. Y me acuerdo haber visto un atlas de esto de aquellos tiempos y ver que en Iquitos no había carretera. Y decir, escucha, este mapa está mal. Me fui al Google Maps, miré y dije, el Google Maps está mal. Y no, efectivamente en Iquitos no hay de manera para llegar. O sea, aquí llegas en avión o te vienes 5 días en barco desde Pucallpa, después de 2 días en autobús. Madre mía. Entonces, bueno, llegué acá sí, no, esto es una locura totalmente. Y llegué aquí a hacer mi proyecto fin de carrera con temas, aquí le llaman chacras, que no lo son las chacras energéticas, sino son los cultivos, ¿no? Cultivo a pequeña escala en comunidades, o sea, pueblecitos ribereños, y ven acá porque entré en un proyecto de la cooperación española para ver qué problema tenían. Ellos estaban demandando que alguien le ayudara con el tema de plagas y enfermedades. Entonces yo me metí ahí en las comunidades con mi galonera de gasolina, mi mochila,
y mi saco de víveres a ver qué problemas tenían, ¿no? Y entonces ahí hice un estudio sobre los principales cultivos amazónicos, plagas y enfermedades que le atacan y darle unas oportunidades o unas formas de remediarlo a través de métodos ecológicos, ¿no? Y eso fue lo que me guié que el primer año, entre muchas más cosas, ¿no? A aprender de la Amazonía y de su gente. Bueno, y antes de tu instalación definitiva allí en Perú, pasabas allí temporadas, ¿no? Porque también te venías a España, a Córdoba, a Laurín, y bueno, pues ibas compaginando también ese trabajo, esos estudios, meses aquí, meses en América. ¿Por qué decides ya en un momento dado de quedarte de manera definitiva en Perú? Bueno, como bien dice, ¿no? Estaba entre yendo y viniendo, y el motivo principal que me quedé fue la que fue mi esposa durante 10 años. Entonces, bueno, como muchos que habemos por acá, de españoles y andaluces, fue por un tema de relación, ¿no? Y paralelamente, pues había terminado la carrera y profesionalmente me hice acá. Cuando los primeros trabajos ya como ingeniero agrónomo, empecé a desarrollarlo en la Amazonía. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra y empecé a hacer aquí la vida. ¿Y qué es lo que más te chocó al principio cuando llegas a Iquitos? Lo que más te costó para adaptarte. Pues, realmente lo que más me costó, y todavía me cuesta, parece mentira, después de 17 años, es el ruido. Aunque estamos rodeados de selva, y cuando sales de Iquitos, pues es una gloria, esto es naturaleza por todas partes, pero la propia ciudad de Iquitos es muy bulliciosa. Acá existen los motocarros, ¿no? Se llama como tuk-tuk. Los motocarros. Los motocarros. ¿No? Uh-huh. Eso hacen un ruido espantoso. Ya. Y todo Iquitos está lleno de motocarros. Y aparte aquí la gente, bueno, como buenos latinos, y eso es una cosa que me gusta, pero claro, le gusta mucho la música. Entonces, pero no le gusta la música para ellos y para todo el barrio. Entonces te ponen los parlantes gigantes ahí y si quieres escuchar tu música o no, la tienes que escuchar. Entonces, bueno, ya. Esas son las cositas que más me impactaron desde el principio. Bueno, y en sí, la ciudad, los olores, sabores de la comida que hay y todo lo que le rodea a esta ciudad. Según estimaciones recientes, hay unos 45.000 motocarros en Iquitos. Hablamos de una fuente de contaminación sonora muy, muy importante. ¿Esto es evitable o es irremediable? ¿Cómo te mueves tú por la ciudad? Esto es evitable si tienes suerte de encontrar un lugar, una casa como la que estoy viviendo ahora, por cierto, que está en una calle sin salida, ¿no? O está en un interior. Pero como vivas al lado de la calle, obviamente los motocarros te los traga desde las 5 o 6 de la mañana. Estás escuchando bulla hasta la tarde. Es una cosa que siempre me ha puesto muy nerviosa. Hoy, y a día de hoy llevo ya aquí como 6-7 meses viviendo en un apartamento en el centro. Han hecho una calle peatonal, que esto también es algo súper novedoso acá. Wow. Han cortado en el centro una calle histórica y es peatonal, entonces no hay motocarros. Y bueno, ya estoy viendo, estamos hablando y no está escuchando nada. Si estuviera en cualquier otro sitio de Iquitos estaría escuchando el rum rum de fondo. Así es evitable, y más evitable es si sales de Iquitos. Que fácil sales de ahí por la carretera o por una carreterita que hay o por el río y ya a partir de ahí no escuchas nada. Hoy por hoy dirías que tienes una familia en Iquitos. ¿Con quién vives? ¿Vives solo? Vivo solo y con una parejita que tengo ahora, ¿no? Porque bueno, yo, como he dicho, yo me casé acá, pero enviudé. Tuve ahí un tema, una enfermedad entre medias. Vaya, lo siento. Y ahí me quedé solo, ¿no? Un tiempo. Y bueno, son cosas de la vida, ¿no? Y ahora, bueno, con mi gata, que está aquí, mirando de la Michina. Anda, ¿cómo se llama? A Michina. Es Michina, pues. Así que me mira. La saludamos desde aquí, a la Michina. Sí. Ella es la dueña de la casa. Y bueno, y después de aquí yo en Iquitos vivo, pero no tanto, como quien dice, porque mi trabajo me lleva a las comunidades, a los pueblos ribereños. Y allí cada salida son de 5, 7 días, 15 días, 20 días, ¿no? Así que, o sea, voy y vengo, ¿no? Como Iquitos es un punto de paso. Seminómada, ¿no? Podríamos decir. En cierta manera, pero bueno, mi casa siempre la siento que está en Iquitos, ¿no? Aquí es donde descanso y tal. Y después ya lo otro es comunidades y trabajo, ¿no? Eso es otra manera, ¿no? Bien.
¿La pandemia se vivió ahí como la vivimos en Europa y en otras partes del mundo? ¿O el aislamiento de la zona afectó de alguna forma esta crisis global? De forma que a lo mejor le minimizara los riesgos, los contagios o nada que ver. Oh, mira, esto fue otro mundo totalmente diferente. Cuando yo después de la pandemia regresé a España y me contaron lo de España, yo lo viví aquí con mucho miedo también, lo que estaba ocurriendo allá. Pero aquí en Iquitos moría gente por la calle. Gente que no tiene casa y que viene y moría, y el hospital estaba lleno de muertos. Hay fosas comunes acá, gente que no han podido encontrar a sus seres queridas. Yo he perdido gente conocida y hubo mucho miedo acá, ¿verdad? Porque no había manera de remediarlo. O sea, en España, si te hacía falta oxígeno, no te faltaba oxígeno, pero aquí te faltaba oxígeno. Entonces hay mucha diabetes en Iquitos por el tema de alimentación y entonces cayeron como moscas. Muchísimas personas murieron acá, esto parecía una guerra. Y no podía salir de aquí, así que se vivió mucho peor que en Europa. De lo de Europa fue, como dicen aquí, papayita, ¿no? En comparación con lo que se vivió en Iquitos. O sea, duro, unos momentos muy duros. Ya no solo la incertidumbre de cómo está la familia, que está lejos y demás, sino es que la gente que tiene cerca, la gente que tiene al lado, es que se está muriendo. Es que es muy grave, claro. Ahí están los medios, la calidad de vida, el sistema sanitario, son muy diferentes en Occidente y en zonas más aisladas como puede ser Loreto o puede ser otras partes del mundo. Vamos a continuar con más asuntos. A ver, algo un poquito más amable. En la región vive un 80% de población indígena. ¿Cómo ha sido para ti integrarte en la cultura y en la forma de ser y de ver la vida local viniendo desde Alaurín? Pues mira, increíblemente más fácil de lo que parece. Para un alaurino es más fácil de lo que puede ser para un madrileño, un catalán, un vasco, un gallego. No sé por qué. Tengo un gran amigo de Badajoz que lleva muchísimos años viniendo por esta zona, ¿no? Y trabajando con comunidades indígenas. Y él todavía no entiende, con toda la experiencia que tiene, cómo la gente nativa entienden al alaurino también. Y es verdad que a mí también me extraña. Pero es que es una realidad. Y yo he tenido practicantes, voluntarios de España, ¿no? Tesistas haciendo sus proyectos, le estaba asesorando y lo llevaba a las comunidades y cuando se ponían a hablar delante de la gente, yo veía que la gente no lo entendía. Me pongo yo delante a hablar con mi acento, que ves que no lo pierdo, y me entendían perfectamente, me entienden perfectamente, así. Mira, siendo de pueblo, como uno es, y siempre con ese orgullo, meterte en otros pueblos, pues la verdad que se hace fácil, porque al final compartimos mucho de esto. Yo recuerdo las primeras veces que iba a las comunidades y veía el tema con el candil, que se alumbraban todavía. Ya. Me acuerdo de la historia de mi abuelo, ¿no? Allí en Alaurín, cuando estaban con el candil ahí porque no tenían luz. Pero bueno, tema cultural, obvio, hay mucha diferencia, ¿no? Sí, hay mucha diferencia, pero compartimos que aquí las comunidades nativas son bilingües, casi todas, entonces hablan castellano, ¿no? Y después yo soy una persona muy respetuosa, de manera que cuando las comunidades uno empieza a trabajar ahí y ven que uno respeta y que se integra en su forma de vida, pues ellos también respetan a uno y acceden, o sea, a trabajar de la mano, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me gusta esta respuesta y esta similitud. Bueno, como decíamos antes, estamos en la ciudad más grande del mundo, a la que no se llega por carretera, tan solo por aire y por el río. ¿Esto está salvando este entorno de lo que puede ser una deforestación más agresiva y de que se ponga más en riesgo todavía el ecosistema? Obvio. El tema de la incomunicación hace que Loreto esté todavía la selva más virgen que hay en Perú, porque cada carretera es un desastre. No sé, el tema, la expresión de la espina de pescado, ¿no? Entra una carretera y va abriendo carretera a los lados como una espina de pescado y va llevándose toda la madera que hay, va deforestando y se mete la agricultura intensiva y destroza todo. Eso lo he vivido ya, o sea, he trabajado por otra parte de Perú, como en San Martín, ¿no? Y allí ya hay carreteras y no encuentras una selva tan virgen como la que hay aquí. Igualmente, Juan, igualmente hay tala ilegal, o sea, aquí saca mucha madera que no se debería sacar, que se exporta a Estados Unidos y a Europa. Igualmente hay minería ilegal acá y narcotráfico.
bastante. Los tres principales problemas de la zona, ¿no? Los retos a los que se enfrenta la población y el paisaje, además, día a día. Esos tres, ¿no? Efectivamente. Y Bien. eso, bueno, yo lo he vivido y lo vivo, ¿no? En mi trabajo. Bueno, de hecho, hay una frase que es tuya, que yo la tengo aquí apuntada, que dice: salvando la Amazonía, también nos estamos salvando nosotros. ¿Qué es el Amazonas para Iquitos, Carlos? Hombre, el Amazonas para Iquitos es de su corazón. O sea, si Iquitos existe aquí es por el Amazonas, si no es que esta ciudad ni existiría. Y después lo que le da la forma de ser, ¿no? Y la cultura que tiene, este río y esta selva que le rodea, es lo que hace que la gente sea tan característica, ¿no? Sin el río, obvio, no solamente Iquitos, sino muchas partes de Brasil, Colombia, Bolivia, cambiarían totalmente. Y yo no me imagino qué ocurriría el día que el Amazonas desaparezca, ¿no? En el Amazonas me refiero ya como selva, ¿no? Como ecosistema. Porque esto, como bien dicen, es más que el pulmón del mundo, es el riñón del mundo. Ya. Y si se va, pues imagínate sin los riñones, ¿qué hacemos? Desde luego. Bueno, de hecho, ahí trabajas, ahí tienes varios proyectos, vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de ellos es de meliponicultura en el Amazonas. Cuéntanos un poco de qué se trata y cómo lo estáis abordando. La meliponicultura, esta palabra tan rara. Sí. Esto es la... Yo no la conocía, ¿eh? Sí, porque es que... No, esto es un trabalengua para todo el mundo. La meliponicultura que le hacen los meliponicultores en su meliponario con sus meliponas. Esto es... Qué buena. ¿Y de qué se trata? Bueno, la meliponicultura es simplemente la crianza de abejas nativas sin aguijón. Coño, ¿y qué hacen abejas sin aguijón? ¿Se las quita o qué? No, pues mira, en los trópicos del mundo existe este tipo de evolución de la abeja normal que conocemos, ¿no? Que tiene aguijón, que es la que se cría en España. Entonces evolucionaron esta abeja y se la atrofió el aguijón, igual que nosotros perdimos la cola del mono, ¿no? Ajá. Entonces, estas abejas están dentro de un grupo de abejas grandes que se llaman meliponinos. Entonces, pues de ahí el nombre de meliponicultura, es la crianza de meliponinos, ¿no? Y esta actividad yo la conocí como hace 12 o 13 años a través de un amigo italiano, David Cecchi, que vivía acá en Iquitos también, y empezamos un proyecto piloto, ¿no? En un área natural protegida con un grupo de mujeres, ¿no? Y ahí empecé a conocer esta actividad. Me entusiasmó, yo como agrónomo también, amante de la naturaleza y conocedor del tema entomológico, ¿no? De los insectos, pues me atrajo mucho esta actividad. Y agarré la bandera de la crianza de abejas nativas en esta zona, cuando apenas nadie la conocía, y me fui, pues, institución por institución, comunidad por comunidad, enseñando a criar estas abejas, y no me daba mucha bola. Al principio, ¿no? Era como de, bueno, el barbón que no está hablando. Pero resulta que esta crianza de abejas o el consumo de su miel está muy, muy relacionado y unido a la vida cotidiana de las comunidades nativas y rurales. O sea, utilizan la miel como medicina. Ah, también. Pero no solo de alimentos, que, sino sí, también tiene otros medicina. factores. Sí, otras sí. propiedades. Qué bueno. Entonces, claro, ellos ya esto era parte de su cultura. Lo que pasa es que no sabían criarla. No sabían que había una reina, que había zánganos, cómo era la biología, tal. Entonces me dediqué a darle ese giro de tuerca al conocimiento suyo, más técnico, y a la vez rescatar su conocimiento tradicional, ¿no? De cómo lo usan, de qué hay relacionado a la abeja, porque hay cantos, así, historias, incluso bailes, ¿no? En la etnia maijuna hay un baile que representaban la vida de la abeja, ¿no? Dentro de una fiesta típica. Y bueno, y esto a día de hoy, la meliponicultura es un boom en Perú. Qué O guay. sea, ahora en Perú, en Colombia, en Ecuador. Es que esto hay hasta muchísima para los gente ya. niños, porque esto, como Sí. no pican, ¿no? Claro, primero que nos pican, que es muy fácil de hacer, porque aquí vinieron proyectos de apicultura, con el humo, con el traje, con la abeja que te pican, pero eso aquí no da. No da, hace mucha calor, la gente no está acostumbrada, y aquí le llaman abejas asesinas a la apis mellifera. Y son asesinas de verdad. O sea, yo he perdido una perrita porque tenía un nido por ahí, le picaron y me mataron a la perra. Y así han muerto aquí pues muchos animales, y si te agarran a una persona, la matan. O sea, entonces la gente no quiere esa abeja. Esa claro. no es para que criarla. Pero esta sí, esta es mucho más facilito de criar. Oye, ¿y la miel? Si la comparamos con la miel que producen aquí productores locales de Alaurín, ¿hay mucha diferencia en sabor, en textura? Pues
no tiene nada que ver. Cuando la prueba dice, joder, ¿esto qué es? O sea, es mucho más líquida la miel y el sabor es diferente. Es muy, muy diferente. O sea, es mucho más afrutado, más aromático. Un amigo de ahí, de Granada, me dijo, Quique, recuerdo desde acá, me dijo, oye, es que te mete esto y en una gota te estás metiendo toda la selva en la boca. Y digo, pues verdad. Qué guay. Entonces, los sabores que te dan las flores de acá son diferentes, ¿no? Y es una miel, en temas medicinales, las características que tiene mucho menos glucosa que la miel que se produce allá y tiene más espacio también para más productos antibióticos y tal. Así que esta miel, como te digo, se utiliza más como medicina, no como endulzante. ¿Y se está comercializando? Pues hay ya algunas, después de tantos años de trabajo, ¿no? Sobre todo con una asociación que se llama Guareyojunas, son abejeros Maijuna, de los cuales empecé a trabajar con ellos antes que supieran nada de abejas, y a día de hoy ellos están comercializando ya su miel con su marca, su registro sanitario y toda la historia. El problema es que cuando te meten en el mercado con este producto tan bueno, te piden mucho, no te piden un tarrito nada más, y el tema es que no hay tantos productores todavía, ¿no? Y bueno, y somos diferentes instituciones, amigas ya que estamos trabajando con esto, tanto en Loreto como en todo el Perú. Y entonces nos falta producción ahora realmente, ¿no? Porque también los abejeros saben bien que no todos los años se produce la misma cantidad de miel. Ya. Hay años que no se produce nada. Entonces, bueno, ahí estamos. Un reto, Ahora mismo un reto. estamos trabajando en todo este tema de la abejita y de su mercado. Muy guay, muy guay. Y otro proyecto en el que estás involucrado tiene que ver con el palo de rosa, ¿no? Y ahí tenemos también que hemos visto en algún medio de comunicación a Celestina y Miguel, que también están contigo, ¿no? Dos personas de ahí de la zona, dos locales. Sí, sí, con Celestina y Miguel llevamos ya años trabajando. Son palos roseros, vamos, de hace 20 años que sembraron ellos. Bueno, el palo rosa es una planta muy curiosa, ¿no? Yo la he conocido también aquí hace 6 años, ¿no? Antes no tenía muy claro de esta planta. Es una planta que está en peligro de extinción, ¿sabes? Porque en los años 20, 30, 40, perfumes como Chanel, número 5, el famoso, y otros, la utilizaban, su aceite esencial lo utilizaban para hacer estos perfumes. Sobre todo porque el palo de rosa tiene un componente que es el linalol, que es un fijador de olores. Es para hacer la alquimia, ¿no? de tu perfume, más que por el olor. O sea, el palo rosa tiene un olor increíble, ¿no? O sea, muy afrutado, muy aromático, un poco a clavo, un poco a madera, un poco a plátano. Pero lo importante es que fija, ¿no? Fija el olor. Entonces, se sacó tanto de la selva hasta su raíz que llegó hasta en peligro de extinción. Wow. Y ahora hay gente que en las comunidades nativas que tú le preguntas y te dicen, sí, mi abuelo trabajó el palo de rosa. Y te dice, ¿pero tú conoces? Y dice, no, Carlos, yo no conozco el palo de rosa porque no hay. Y efectivamente, solo está en zonas muy vírgenes, selvas muy vírgenes donde no les dio tiempo a llegar a explotarlo. Entonces, o sea, nosotros lo que estamos hay que cuidarlo como un tesoro. Claro, nosotros lo que estamos haciendo es semillas de este árbol, de los árboles de la selva, ¿no? La estamos haciendo germinar en viveros, todo manejado. Y vamos a las comunidades para que ellos siembren en sus propios terrenos. Ellos tienen terrenos con título de propiedad, ¿no? Entonces siembran en su terreno ya alineado y toda la historia y tienen que inscribir en el gobierno esa plantación para poder vender la biomasa, hojas y ramas y así hacer el aceite esencial y poder venderlo. Todo va bajo documentos por el tema de que es una especie en peligro. Es como si estuvieras vendiendo piel de tigre. Algo así, ¿no? O sea, algo que no puedes comercializar. Entonces, una vez que tú lo siembras en tu propio terreno y esto, ya sí, dentro de la ley, con todos los documentos que deben de acompañarle, pues sí ya puede comercializarlo. Y en eso estamos. Muy bien. ¿Y qué es Camino Verde? Bueno, y la Restinga. Háblanos un poco de estos proyectos. Creo que trabajáis un poco también no solo con el palo de rosa, sino también con las comunidades. Pues mira, la Restinga primero, ¿no? Porque un poco como por el tiempo. La Restinga fue la institución de la que empecé a ser voluntario, donde conocí a la que fue mi esposa, ¿no? A Ítala. Y ahí trabajamos temas sociales, ¿no? La Restinga empezó con niños de la calle, sobre todo, ¿no? Niños que ilustraban botas, ¿no? Niños que tenían problemas familiares, todo esto, y en temas de escolarización. Y después fue desarrollándose en temas más culturales, con institutos de secundaria, y cuando yo entramos en Pueblo Libre de Belén, en un proyecto que se llamaba Crea Belén, y trabajaba con, niños y familias con problemas y mujeres,
y ahí trabajamos temas, bueno, de arte, de sacar los problemas que tenían, de cómo remediarlo, ¿no? Y temas muy social, muy duros, porque te digo que en Pueblo Libre Belén se encuentran casos muy, muy duros. Y de ahí, bueno, yo como agrónomo también y social, pues fui tirándome un poco más a lo mío, que es al campo. Entonces, como Restinga empezamos a desarrollar este tema de escuela de abejas en comunidades ya rurales y nativas. Y ahí ya fui abriendo ya con machete esta actividad, ¿no? Como te dije, que nadie la conocía. A los años, bueno, ha habido cambios, ¿no? La Restinga ahora mismo está en stand-by, pero yo continué toda esta labor después con una institución de la que soy el coordinador ahora acá en Loreto, Camino Verde, Tambopata. Entonces, con Camino Verde hemos cogido también la bandera de las abejas, la bandera del trabajo comunitario y del palo de rosa y la agroforestería. Entonces, desde hace 5 años, con Camino Verde Tambopata estamos desarrollando un proyecto comunitario, que es este tema del palo de rosa y las abejas, en comunidades nativas boras, huitotos y maijuna. Y también el Tanchillacu, donde viste tú a Celestina y Don Miguel, ¿no? Que es una comunidad rural, ¿no? Que es mestiza, no es nativa, pero bueno, igual ahí andamos trabajando con estas comunidades. Qué bueno, es un proyecto que lo engloba todo, con diferentes líneas de trabajo que suponen además un revulsivo para el desarrollo sostenible de la zona. Bueno, volviendo un poquito más atrás en el tiempo, un saltito pequeño atrás y luego volvemos adelante. Chakras Amazónicos, que es un libro que firmas con otros compañeros, pero que coordinas y que supone un auténtico catálogo de especies para estudiosos en la zona. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Pues ese libro, la verdad que salió sin quererlo, ¿no? Porque cuando yo llegué aquí al proyecto de la cooperación española, dijimos, bueno, vamos a hacer un pequeño folleto típico en esta agronomía de alguna plaga y esto. Pero claro, cuando me metí en campo a ver todo lo que había, a Manolo Martín, que de hecho es español, pero lleva aquí ya 25 o 30 años viviendo, él era el coordinador del proyecto, y digo, oye, Manolo, es que aquí hay mucho. A ver, aquí yo estoy cogiendo mucha información. Esto no es un folleto, esto no es un folleto. Claro. Y ya me dijo Manolo, oye, ¿y si hacemos un librito? Digo, vamos. Y ahí nos metimos en esta aventura de Chakras Amazónicas, que fue un proyecto de verdad muy, muy bonito. Mira, un libro, un artículo sobre plagas y enfermedades agrícolas es aburrido, ¿ya? Y te digo que soy agrónomo, a nadie le interesa. Pero este libro lo que quise hacer es algo que la gente de a pie, ¿no? Pudieran interesarse por ello. Entonces, y salió, o sea, resultó, ¿no? Creo que la has podido ver, un libro con mucha ilustración, muy fácil, una guía que te engancha la plaga con el cultivo con la solución, ¿no? Y yo he visto gente enganchada con este libro, ¿no? El padre Manolo, un chico que fue aquí voluntario de la Restinga, ¿no? Que trabajó con temas agrícolas, él estuvo aquí visitándolo, le regalé el libro y estuvo días con el libro. Me dice, Carlos, esto es un bestseller. Y su hijo me decía, oye, Carlos, que mi padre no ha tocado un libro en la vida, carajo. Y eso es lo que nosotros buscábamos con ese libro. Una cosa que técnica, ¿no? Pero accesible a todo el mundo. Muy bien, estamos hablando del año 2010. Bueno, pues desde entonces hasta ahora has participado en un montón de congresos, de encuentros especializados, tanto en América como en Europa, y también has organizado uno. Cuéntanos un poquito esta trayectoria también que llevas impartiendo y divulgando también el conocimiento. Pues ya son años, ¿no? Montando estas historias. Pues bueno, yo siempre me ha gustado el tema de expandir el conocimiento, ¿no? Y la mejor manera es, aquí le llaman talleres de capacitación, ¿no? Que es en comunidades, pero después organizar estas comunidades o al mundo civil en sí, a sociedad civil, para transmitir ideas, ¿no? Entonces, bueno, hace años ya hicimos un primer congreso, un encuentro acá en Loreto, hace 2 años hicimos un encuentro también en Cusco, bueno, cerca de Cusco, también hace 2 años hicimos el primer Congreso Nacional de Meliponicultura, donde pude participar apoyando, ¿no? Y este año, justo 2025, estamos haciendo el segundo Congreso de Meliponicultura del Perú, al sur del Perú, en la selva, en Puerto Maldonado, y soy parte del comité organizativo y de programa, y de hecho estoy ahora mismo en comunicación con personas de fuera del país y del país para montar. Estamos en búsqueda de financiación, ¿no? Organizando toda la vaina. Entonces, bueno, son muchos eventos, ¿no? Locales, nacionales y después internacionales. También he ido a México, ¿no? Allí al Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, he estado en Bolivia, también me invitaron
para dar allí una charla de abejas nativas dentro de un congreso apícola. Bueno, es que es innumerable las actividades en las que he formado parte y en las que he organizado, ¿no? Pues enhorabuena. Es algo que aprendí luego. acá, aprendí en la Universidad de Córdoba también, ¿no? Porque en Córdoba ya andaba metido a la cabeza en este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, y cada vez pues uno se hace más profesional, tiene más años y se mete en cosas más gordas. Claro, y además hay mucho más conocimiento que enseñar y que compartir. Bueno, mucha suerte en ese segundo congreso que estáis organizando en el sur del país. Estaremos pendientes también para ver un poco también cuál es su difusión. Y bueno, ¿en qué sentido, cambiando de tema, crees que debería ir el desarrollo económico en la región y de la calidad de vida de sus habitantes? Entiendo que la sostenibilidad tiene que ser el pilar fundamental, ¿no? Pues tú lo has dicho. O sea, aquí la manera es con productos de aquí, de la zona, y de una forma sostenible, ¿no? Donde siga la gente produciendo, ¿no? Y viviendo de la selva, y la selva siga viviendo. Porque si no es que se empieza a romper toda la estructura y lo que empieza a haber es cada vez más pobreza, ¿no? Y menos sostenibilidad y bueno, y más lo que estamos viviendo todo el mundo en España y acá, el cambio climático. Ya. Que aquí también se vive. Cada vez más lluvia en la época de lluvia y los ríos más secos en la época de seca, ¿no? Entonces, la única manera, la que yo entiendo y a la que trabajo y la que me dedico en la vida, es que se produzca, se haga una producción, se tengan recursos económicos, pero no por ello destruir lo que hay alrededor. Y esto es algo que no solamente hace falta aquí, ¿no? Allá igual. En todas partes. Y allí lo sabes, sí, en todas partes. Por eso, gracias a Dios, también está habiendo unos cambios, ¿no? O sea, antes, yo cuando estaba en la carrera y hablaba de agricultura ecológica, hablaban, los hippies, esto. Bueno, y ahora, a día de hoy, la agricultura ecológica la hace cualquier empresario. Sí. No es una cosa ya de 4 alternativos que decían que tal. Entonces, pues aquí vamos haciendo lo mismo, ¿no? Es abrir un poco la cabecita y decir, bueno, hay alternativas y alternativas que son económicamente rentables, porque al final la gente lo que busca es la economía y es lógico, ¿no? Bueno, y además que se habla del asunto, que hace unos años era impensable y por lo menos ahora forma parte de los diálogos cotidianos de, bueno, no solo en España, sino en buena parte del mundo. ¿Y cómo dirías que es la calidad de vida para ti en la zona en la que vives? Hablamos, por ejemplo, de acceso a servicios, a hospitales, a trabajo, sueldo, precios, etcétera. Pues mira, lamentablemente el tema del acceso a salud es lamentable. Es muy precario lo que hay acá. Y eso, un amigo mío también, Alaurín, Reina, que le saludo de acá también, es médico, que estudió conmigo en Córdoba y estuvo visitándome hace años. Y él me decía, esto es encantador, Carlos, pero el tema médico aquí da miedo. Y digo, sí, efectivamente, ¿no? O sea, aquí mejor no caer enfermo. O sea, es precario. Y en las comunidades más. O sea, si estoy hablando de Iquitos, todavía puedes ir al hospital y te pueden atender antes o después o pagando, ¿no? Pero si te ocurre algo en las comunidades, está dejado de la mano de Dios, realmente. El tema de educación es muy precario y los retos de los departamentos con menos educación del Perú. Los salarios no son los mejores del Perú tampoco, mientras que las cosas son más caras acá, porque aquí todo viene o por río o por avión. Entonces se encarece, ¿eh? Aquí la vida no es barata. Casi comparado con España, ¿eh? Entonces, bueno, por esos puntos no es lo mejor. Ahora, ¿cómo está la gente ante eso? Pues no están quejándose como estamos muchas veces en España, ¿no? La actitud es fundamental también, claro. Claro, la actitud es de alegría y de vivir la vida. Y la vida aquí se vive más. Eso es una cosa que siempre digo cuando voy por allá, por el pueblo. Es que la diferencia es que aquí se vive más la vida. Con lo bueno y con lo malo. Ojo. Pero se palpa más la vida, ¿no? Y allí ya a veces está todo como muy estructurado, ¿no? O sea, y no te puedes salir por ciertas partes, no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y a veces, como me han dicho gente allá, como que allí la vida se hace un poco de plástico, ¿no? Me gustó esa frase y la he visto, ¿no? Entonces, como cada vez está todo más según lo que te dice el teléfono, el celular, ¿no? O el móvil. Qué bueno. ¿No? Y la vida en sí no se vive tanto. Aquí la vida se vive. Y eso es una cosa que me gusta, ¿no? Bueno. O sea, 17 años acá son como haber vivido ya 2 vidas. Qué 3. Bueno. Podríamos decir, te pregunto, tú me dices lo que consideras, que a pesar de que, bueno, la calidad de vida no es la misma que podríamos tener, por ejemplo, aquí, podríamos decir que eres feliz, ¿no? Sí, soy feliz. O sea, a veces que la vida es felicidad y también tristeza a veces, ¿no? Claro, también. Sin que... No hay felicidad sin pena, no hay felicidad sin pena. Cosas, ¿no? Claro.
Sí, tengo mi felicidad y sobre todo cuando estoy en campo, ¿no? Y trabajando y desarrollando ese tipo de actividades que deja a uno algo, ¿no? Y, bueno, vamos a dejar una huella que no sea mala en este mundo y aquí se va dejando. Igualmente soy muy feliz cuando voy a España, ¿eh? Que Qué cuando bueno. estoy en el pueblo y estoy con la gente allá, estoy muy contento y me encanta el tipo de vida que tenemos allí, ¿eh? Yo no reniego para nada de mis raíces ni de mi cultura. ¿Podríamos decir que Perú te ha reseteado? Pues bastante. Yo creía que tenía la mente muy abierta cuando llegué acá y me di cuenta que no, que era todo mentira. O sea, que aquí me dio una torta de realidad bien grande, ¿no? De lo que luchar por la vida, ¿no? Y vivirla, eso, con mucho menos, pero vivirla con más alegría, ¿no? Y de una forma más normal. Sí, sí. Me ha hecho abrir mucho la cabeza y entender más a mi propia vida y la vida de los demás, aquí y allá. Qué bueno. ¿Y cuándo fue la última vez que viniste a Laurín el Grande? Pues hace poco estuve... ¿Cuándo fue, Carlitos? Agosto, septiembre, Anda, en veranito, qué bueno. claro, del año pasado. ¿Llevaban mucho tiempo sin venir? No, pues mira, la verdad que por suerte yo pude ir cada año. Ah, qué Allá. bueno. Me gusta estar con mi familia, me gusta compartir, me gusta también estar con la gente de allí del pueblo, vivir un poco aquella vida, ¿no? Y soltar un poco la vida de acá, ¿no? Que la vida de acá, como te digo, es intensa. Entonces, bueno, yo voy de vacaciones allí al pueblo. Qué bueno. Voy a relajarme y a disfrutarlo. Así que, por suerte, puedo ir cada año y disfrutarlo. Qué Siempre bueno. intento ir entre primavera y verano, ¿no? Que son las mejores fechas, pero bueno, también hay veces que voy en Navidad, que allí las Navidades sabes tú que se viven con muchas ganas, con mucha Muy comida. intensa, vuelta a casa por Navidad, como el anuncio de los churrones. Y bueno, Efectivamente. Carlos, ¿y tu gente de aquí te ha visitado alguna vez a Perú? Sí, sí, han estado varios y varias de allá. Mis padres han estado, mi hermana también, y amistades han estado por aquí. Ya cuento a varios. Entre ellos estuvo el Sirguero, el cantante, y Teresa. Estuvieron por aquí, y bueno, el Reina, el otro. Bueno, la verdad que tengo un montón de personas que han venido, tanto del pueblo como de otras partes de España, ¿no? De mis amigos de Córdoba, Qué de cuando bueno, estudiaba. qué bueno. Pues mira, escucha lo que tenemos preparado para ti. Hola Tito, soy Marta, espero que estés bien, te quiero mucho. Muchos besitos. Hola, Tito Carlos. ¿Qué tal todo por ahí? Espero que estés bien. Somos Rubén. Germán. Y Ángel. Y a ver si vuelves pronto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hola Carlito, ¿qué tal? Soy tu hermana Patri, desde Alaurín. Esperamos verte pronto, te queremos mucho, besitos. Hola, primo Carlos, somos tu primo Diego. Mari. ¿Y? Martina. Te enviamos un saludo muy grande desde... A Laurín. ¿Qué pasa, primo Carlos? ¿Cómo va por allí, por Perú? Aquí Cristina, Tita Joaquín. Tito Diego, a ver cuándo te vemos pronto. que te echamos muchísimo de menos. Te echamos de menos. Hola, Carlos. Somos tus padres. Queremos verte pronto. Los meses no se hace ya años. Venga. Hola, Carlito. Venga, que quiero irme a desayunar contigo. A ver cuándo vienes para acá, hijo. Un besito. Bueno, pues ahí tienes todos esos mensajes de tu gente. Ay, qué bonito, va. Muchas gracias, hombre. Me han saltado las lágrimas, joder. Qué bueno, ahí están tu madre, tu sobrina, en fin, un montón de gente que ha querido mandarte mensajes. Toda la familia, vamos. No nos hemos dejado nadie atrás. Hay que decir que se ha encargado de buscar todos estos mensajes tu madre, ¿eh? Así que un saludo para ti. Me lo creo. La mama. La mama. Así que también, pues nada, le agradecemos desde este podcast a Laurinos en el Mundo su colaboración. ¿Te gustaría volver de manera definitiva a Laurín, Carlos, o tu sitio ya es Perú? No, yo nunca he cerrado la puerta a volver allá, a Laurín, porque me gusta. Definitivamente, o solo allá, sí es verdad que lo veo más complicado porque yo tengo ya mucho acá en estas tierras y siempre voy a querer estar viniendo, obvio. Pero sí, mientras más van pasando los años, pues más me gusta estar allí, se vive más tranquilo, o sea, con el tema de salud también a veces pues allí tienes más seguridad, ¿no? Claro. En eso, y sí, y lo que pasa, Juan, que ahora cualquiera se va a vivir allá.
¿Por qué? Alaurín el Grande se ha convertido en un lugar que comprarse un terrenito, una casita, es totalmente imposible. Ya, sí. ¿Sabes? Y esas cosas, no soy el único que lo ve así, ¿no? No, eso lo ve todo el mundo. Bueno, lo que yo aquí me puedo comprar 2 hectáreas de terreno, ya. ¿sabes? Allí te compras 1 metro cuadrado. Sí. Pero bueno, sí, la intención es vivir más por allá, ¿no? Y sobre todo con mi familia y con mis padres, que la edad le va pasando a todo el mundo. Claro. Y sí, quiero compartir más con ellos, obvio. Esa es la intención. Pero soltar esto al 100%, no, porque esto a mí me da mucha vida, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer todavía aquí, entonces siempre voy a estar unido, obvio. Obviamente, el corazón partido, ¿no? Como diría Alejandro Sanz, aquí y allí. Efectivamente. Bueno, una pregunta que te dejó la anterior entrevistada, Elizabeth Gutiérrez, desde Chicago, nada que ver con Iquitos, sin saber que ibas a ser tú el entrevistado del siguiente podcast, te la vamos a formular para que la escuches y la respondas. Un segundito y te la ponemos. Me gustaría saber mucho dónde se ve esa persona en el futuro. Si le gustaría seguir viviendo en ese país en el que está ahora, o si le gustaría mudarse a otro país que no sea España. O si dice, no, mira, yo realmente me veo terminando mi vida de vuelta en España o de vuelta en Málaga, en Alaurín. Me gustaría saber si toda esta experiencia está muy, muy chula y es genial vivirla, pero si se ven realmente volviendo a casa o no. Creo que más o menos la has respondido, ¿no? Pues justamente yo creo que es lo que he respondido, ¿no? O sea, sí me veo saliendo de acá y estando más por allí, pero respondió también sí en otros países. A mí Latinoamérica me encanta. He podido estar por Colombia, por Bolivia, por Ecuador, ¿no? En México, pero quiero conocer mucho más. O sea, y si laboralmente pudiera, porque me gusta conocer los lugares más que de turista, más trabajando, porque cuando uno va a trabajar con comunidades, con temas rurales, como hago yo, conoce mucho la realidad del país, ¿no? Entonces, cada país que he conocido ha sido normalmente laborando. Y sí, quiero conocer mucho más de aquí, ¿no? Pero sí, como te dije antes, la idea es estar más tiempo por aquellas tierras. Muy bien. ¿Y tú qué le preguntarías a la siguiente persona que entrevistemos? Recordemos que es alguien que está fuera de la provincia de Málaga, lleva más de 2 años por ahí y bueno, es otro alaurino o alaurina en el mundo, sin saber quién es, claro. Bien, pues también he pensado la pregunta que me han hecho a mí, pero bueno, pues otra es, en el lugar donde vives, ¿qué detalle, qué cosas te recuerdan de las personas, ya, de la gente de donde vivas, a la gente de Alaurín, al alaurino, a la alaurina? O sea, ¿qué cosas dices tú? Oye, eso se parece a esta forma de entender el mundo, o de hablar, o de expresarse, o de algo que se relacione de esas personas con la gente de Alaurín, o de repente nada, ¿no? Pero qué cosita, ¿no? ¿Qué detalle le ve en ese mundo entre donde vives y los alaurinos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Esa se la formularemos al siguiente o la siguiente entrevistada. Bueno, Carlos, por último, un sitio para seguirte en redes sociales, para que veamos esas fotos que compartes. Nosotros ya te seguimos, pero para que te siga la gente que nos está escuchando, esas fotos maravillosas que compartes desde los lugares que visitas y dónde estás. Bueno, pues yo no soy mucho de redes sociales, la verdad, pero tengo ahí un Instagram que me abrí hace 2 o 3 años, donde pongo algunas fotos. Me gusta la fotografía bastante, y ahí tengo uno que se llama Ercalú, ERKALUU, Ercalú, que así me conocen mucho en el pueblo, como Calú, me llaman los amigos de ahí del Zeppelin. Ahí un abrazo grande para todos los del Zeppelin. Un saludo para Zeppelin. Y ahí, bueno, pueden ver algunas de las fotografías que pongo. No es que no soy un Instagramer, ¿no? Donde voy poniendo lo que como o lo que no como, sino de momento, no fotos que dicen algo, ¿no? Por los lugares que ando. Así que si quieres mirarla, pues ahí la tienes. Muy bien. Ercalú. Ercalú. Pues Carlos, ha sido un placer entrevistarte. Hemos aprendido mucho de Iquitos, de Perú y de tu vida en este podcast. Y nada, darte las gracias por buscarnos este huequito en una mañana de trabajo. Y ha sido, como digo, un placer contar contigo. Nada, un placer para mí, Juan, de verdad, poder compartir, ¿no? Y que la gente del lugar
puedan escuchar un poco más acá y se animen a venir, que siempre hay gente que me dice, oye, sí, te voy a visitar, pero bueno, tienen algunitos, pero no ni la mitad de lo que me lo dicen. Así que aquí estáis todos invitados, aquí tenéis un alaurino para dar un paseíto por la selva. Y nada, solamente decírmelo y aquí os espero. Muchas gracias, Juan, por vuestro tiempo también y por esta iniciativa tan buena de Alaurinos por el Mundo. Muchas gracias. Pues ahí queda ese mensaje de Carlos. Y a ustedes, quienes nos estáis escuchando a través del móvil, incluso las ondas, porque también se emiten a Alaurín Radio esto, o de cualquier otra forma, decirles que nos podéis seguir en Instagram, en iVoox, en YouTube, en Facebook. Estamos en todas las plataformas. Y también que si conocéis a alguien que esté fuera de la provincia de Málaga, llevando, como ya saben, más de 2 años por ahí, pues que nos escriba en WhatsApp al 678 59 79 94. Nosotros nos despedimos por unos días y volvemos a escucharnos en el siguiente podcast. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Chao!